buenas noches. Buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, nosotros ya estábamos charlando fuera de micrófono incluso. Bueno, hoy vamos a hablar de el motor de la economía. Mal que le pese a muchos, la soja y la carne seguramente como respaldo, pero estos dos rubros siguen siendo el motor de nuestra economía. Este es un país que básicamente produce alimentos. La soja es alimento. Y estamos en una situación de crisis, o sea, como nunca, ha pasado casi como 2 décadas o más de 2 décadas que no teníamos un desplome como el que se registró como consecuencia de la sequía. Se perdió entre casi el 70% de la producción. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las expectativas? La gente que plantó y perdió, ¿plantará igual? Bueno, de eso vamos a estar hablando esta noche. Me acompañan Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Buenas noches a la audiencia, a los panelistas. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, está con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Mis saludos también a Héctor, al representante del Banco de Fomento y, por supuesto, a toda la audiencia. Bueno, está con nosotros Gerardo Ruiz Díaz, él es gerente general del Banco Nacional de Fomento. Gerardo, gracias por venir. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación y también un cordial saludo a la audiencia de tu programa. Bueno, empecemos, Héctor, con cuál es el escenario hoy. Después de esta caída brutal de la producción, 70% menos de exportación de soja. Primero, escuché por ahí una versión que yo no sé si esto es cierto, que aunque se desplomó, digamos, la producción, había en silo, digamos, una cantidad importante que se podía exportar, que no se exportó del periodo anterior. Me pareció muy extraño, porque me parece que hay un límite del tiempo que pueden guardar en silo la soja, ¿no? Puede que haya quedado algún remanente por el problema de logística de salida de los ríos, porque un viaje que duraba 7 días empezó a durar 20 días. Entonces esa coordinación y esa salida puede que haya algún retraso, pero realmente ese no es el elemento fundamental. El tema fundamental es que la cosecha, lo que se siembra en septiembre, se empieza a cosechar en enero, febrero, y se empieza a exportar de esos meses. Y va hasta mediados de año. No llega generalmente a fin de año en épocas normales. Cuando el río tiene esta dificultad de que ya es el tercer año, entonces probablemente hubo algún rezago, pero no es. Fíjate que en los 2 primeros meses no hubo mucha diferencia en volúmenes exportados porque coincidía con la cosecha. Y sale 800 millones de toneladas al mes. Pero cuando empezó a mermar ya la producción, en el tercer mes, en marzo, ya se ve en la balanza comercial un saldo negativo. Ese es el primer indicador de que no estamos teniendo los volúmenes habituales ni en campo ni en el comercio exterior. Y, ministro, en este momento, ¿cuál es nuestra situación? Porque, digamos, hay una gran esperanza de la safriña que le dicen y después de los otros rubros que empezaron a cobrar fuerza en los últimos años, no solamente la soja, el trigo, el maíz. Bueno, después de la zafra normal tenemos la safriña. En el caso de la soja, gran parte de esa producción de entre zafra va para producir semilla para la zafra y un poco para la industria, pero no, los volúmenes son menores, no es para exportar. Muy poco excedente va a quedar para exportar de eso ahora. Y en el caso del maíz, sí, el Paraguay tradicionalmente siembra mucho más maíz entre zafra por la coyuntura que tuvimos y también por la pujanza de los agricultores. Tuvimos una siembra muy buena con una superficie importante de maíz. Yo creo que estamos alrededor del 1.000.000 de hectáreas que afortunadamente están en muy buenas condiciones. Esperemos que el trigo también se recupere. Los precios internacionales del trigo están alcanzando topes históricos y yo creo que el agricultor va a apostar también a eso. También necesita trabajar para recuperarse del problema que tuvo con la sequía y sobre todo lo que nos preocupa es poder llegar y darle las condiciones a ese productor para que cuando se inicie la zafra pueda sembrar y que tenga realmente con eso poder ir paliando lo que le pasó durante este mal año que tuvimos, el peor desde que se practica la agricultura industrial, yo creo que en el Paraguay.
y de esa manera ir saliendo, ir equilibrando nuestra economía. También la soja representa cerca del 60% de nuestra exportación, es un solo rubro, y cuando a la soja le va mal, nos va mal a todos. ¿Cómo se sintió en el banco? Primero, ¿qué porcentaje del crédito al sector sojero principalmente le corresponde al Banco de Fomento? Bueno, nosotros en el mercado en sí, digamos, como institución financiera tenemos una participación a nivel de cartera total de aproximadamente 10%, Luis. Y de ese 10% de market share, nosotros tenemos aproximadamente unos 54 millones de dólares, digamos, asignados al sector sojero. ¿Y cómo sintieron en el aumento de la morosidad, el refinanciamiento? ¿Cómo impactó, digamos, el drama de la caída de la producción? Miren, más que nunca el gobierno nacional, digamos, se adelantó, digamos, a realizar un análisis, y es más, ya a principios de este año, Luis, ya se adoptaron algunas medidas económicas justamente para contrarrestar los efectos negativos del fenómeno climático de la sequía. El Banco Central emitió una normativa, obviamente, que permite la realización de operaciones derivadas específicamente a los productores que fueron afectados por este fenómeno climático. Y desde ese entonces nosotros como entidad hemos estado realizando visitas de campo a nuestros principales clientes a los efectos justamente de hacer un relevamiento de cuáles eran las posibilidades de cumplir con los vencimientos que se concentran principalmente en los meses de mayo y junio de este año. Pero hemos notado que hay un gran esfuerzo por parte de los prestatarios. Es más, le comentaba fuera de aire al señor ministro de que si bien los vencimientos se producen recién en este mes de mayo y principalmente en junio, ya cerca del 30% de nuestros clientes productores sojeros ya han procedido a la cancelación de sus deudas y a la renovación de créditos. Entonces, a nosotros eso nos da, digamos, una perspectiva muy optimista a pesar de la difícil situación, porque una vez más este fenómeno está poniendo, digamos, a prueba la resiliencia de nuestros productores del sector sojero ante este tipo de fenómenos climáticos, y pensamos que no estaría superando un 10 o 15% la cantidad de clientes prestatarios del banco que estarían recurriendo a operaciones derivadas de reestructuración de sus deudas a un plazo mediano. Esto es por los buenos precios, o sea, pese a que cayó la producción, veo que no hay mucho problema. Bueno, es una muestra, ¿verdad? Lo del Banco de Fomento, tiene el 10%, no sé si con el resto del sistema financiero la situación es parecida. Ellos tienen una ventaja, trabajan mucho con las cooperativas, y la cooperativa es un gran amortiguador en esa relación y le blinda a sus socios también, entonces es más fácil la negociación. O sea, si el socio no puede pagar, la cooperativa se hace cargo. La cooperativa le ayuda, le hace el crédito puente y le facilita esa negociación. El que está solo tiene más dificultades, pero en general hay buena predisposición del sistema financiero en manejar las deudas. Todo el sector en la deuda son 3.200 millones de dólares, incluyendo inversiones, no es capital operativo, no. Entonces, la caída es muy grande. 979 kilos por hectárea era impensable. El peor rendimiento que tuvimos fue en el 2012, 1.367 kilos por hectárea. Se hicieron bien las cosas en aquella época, y en el 2013 tuvimos el efecto rebote con un crecimiento de más 2 dígitos, después de tener un crecimiento de menos 4,5 en el 2012. Bueno, ese mismo proceso es lo que queremos consolidar de acá a agosto, para que en septiembre la mayor cantidad de gente siembre la mayor cantidad de hectáreas posible en las mejores condiciones. ¿Y eso de qué depende? Y de un trabajo coordinado de generar lo que ya hizo Banco Central en un tiempo récord. En una semana sacó la resolución que no penaliza la refinanciación a más de un año, porque le castigaba al banco y le castigaba al cliente. Entonces, al no haber castigo, ya se vuelve más simple esa negociación. Eso normalmente eso llevaba 3-4 meses, ahora se consiguió en una semana. Fue la primera señal. La segunda señal que se le pidió al gobierno fue, bueno, a los pequeños productores vamos a darle condiciones para volver a sembrar. Se le apoyó en la campaña de safriña de maíz con combustible, semilla, y está caminando.
si el tiempo acompaña a mayo, vamos a tener un buen resultado ahí. La otra cosa que se pidió es que se suspendan los anticipos del impuesto a la renta empresarial, porque no podés presumir la misma ganancia del año pasado para un año donde hay pérdida. Entonces no se dice no pagar el impuesto, sino pagar cuando se cierre el ejercicio en diciembre sobre el resultado en abril. Pero esas son las líneas y ahora falta... ¿Y eso cómo está eso? Y hay una decisión, pero no está bien claro el procedimiento. Y puede traer, hablamos con el viceministro otra vez en estos días, para simplificar y dar los indicadores precisos que tiene que usar la gente para hacer el trámite. Porque la gente tiene que estar concentrada en sus chacras, no puede estar 15, 20 días haciendo un trámite y abandonando el campo. En este momento que la esperanza está en el maíz, está en la soja safriña y en la siembra de trigo que se va a hacer ahora en mayo. Entonces tenemos que dejarle trabajar, tenemos que darle las condiciones y el sistema financiero yo creo que va a acompañar. Porque la agricultura es un buen negocio, tiene sus altos y bajos, pero se demostró ya en el 2012 y en el 2015. En el 2012 era una crisis de producción, en el 2015 no era crisis de producción, era crisis de precios. Cayó a menos de $300 y la gente hizo un flujo de caja con un flujo de caja de casi 400 y había un vacío enorme que se tuvo que refinanciar. Eso aprendimos todos juntos, porque normalmente la refinanciación es porque cae la producción, no porque caía el precio. Ahora tenemos el escenario inverso, el precio está por la nube y no hay producción. Entonces son los matices que tiene esta actividad, los ciclos, porque hay años buenos, regulares, malos, y se está tratando de construir el escenario que permita a la gente volver a sembrar. Y ahí tenemos la amenaza doble del abastecimiento de los insumos, que haya disponibilidad y los costos que están subiendo, que va a generar una necesidad probablemente de un capital adicional, capital operativo, para cubrir ese desfasaje. ¿Eso tiene que ver con la inflación? No, con la guerra es el problema. Acá no cae bomba real, pero cae bomba económica. Así como se disparó el petróleo, se dispararon los fletes, hay bloqueos de importantes proveedores como Rusia y Bielorrusia en fertilizantes. 21 millones de toneladas están parados ahí. Y entonces ese es un auge, y es casi el 40% de lo que se comercializa en el mundo. Entonces es complicado. O sea, nosotros usamos fertilizantes rusos y ucranianos. En parte, vienen también de otros lugares, pero al faltar eso en los otros lugares, el que va a necesitar va a ir a competir donde nosotros compramos. Entonces el precio se dispara. Enseguida vamos a continuar con cuál es el escenario y sobre todo si se puede dar el efecto rebote, porque bueno, yo creo que nadie discute que un crecimiento a través del sector sojero termine impactando en toda la economía. Pero ministro, de alguna manera esto vuelve a revelar algo que es un hecho constatado, nuestra altísima dependencia de un rubro, el tema de la soja. Se habló tantas veces de la posibilidad de diversificar, es decir, no dejar de producir soja, obviamente, sino además tener otros productos. ¿Cómo estamos en eso? O sea, esto nos demostró otra vez que estamos atadísimos a la suerte que tenga un rubro. Bueno, no se trata solo de introducir nuevos rubros, nuevos cultivos, que de hecho se está haciendo. Si uno analiza la oferta exportadora que tenía el Paraguay hace 10 años y lo que tiene ahora, se va diversificando mucho. Y mismo dentro de algunos sectores, antes exportábamos solo carne, ahora exportamos carne y menudencias, ahora exportamos carne, menudencias, leche, gelatina de cuero, etcétera. O sea, la oferta exportadora de un mismo rubro también va cambiando. Son procesos que hay que ir haciendo y sobre todo también ir creando las condiciones para que no seamos tan en nuestra producción clima dependiente, en el sentido de que tenemos que introducir más tecnología, haciendo que el productor tenga acceso a esta tecnología y ir también ya explorando el uso masivo de otros recursos. El Paraguay es un país muy rico en recursos hídricos, pero ese recurso fluye al mar, tenemos que utilizarnos más fuertemente en nuestro sector productivo para tener un volumen que esté más protegido contra una sequía. ¿Eso qué quiere decir? Usar el agua del río
para sistemas de regadío artificial. Así mismo, para completar los requerimientos de los cultivos y de esa manera tener una curva de crecimiento más constante, porque si analizamos la curva de crecimiento de la economía del Paraguay, eso va acompañando nuestro PIB agrícola, y un año, como dijo Héctor, en que tenemos malos precios o una sequía, tenemos un crecimiento negativo o baja el crecimiento, y cuando tenemos la situación contraria crece. Ahora tenemos que ir estabilizando esa producción, ir aplicando más tecnología y utilizando esos recursos que nuestro país dispone para que tener una agricultura resiliente, que nuestro crecimiento sea más continuo. También hay que ir pensando, hoy tenemos una crisis de fertilizantes y de insumos, nos volvimos muy dependientes de algunos mercados, de otros insumos vienen casi la mayor parte de China. Hoy tenemos el problema de Shanghái y de la guerra, el tema logístico que hace que se estén disparando, y ahí tenemos que ir buscando otras fuentes de abastecimiento y ir pensando también en ir generando nuestros propios insumos. Cuando se habla del famoso hidrógeno verde, eso es entiendo que ese es un insumo importantísimo en la agricultura, ¿o no se usa? Bueno, hay dos industrias que quieren utilizar la energía de Itaipú para producir amonio nitrógeno para la agricultura, y al mismo tiempo también producir hidrógeno para combustible. Bueno, y son cuestiones que están ahí, se están negociando con la ANDE, con Itaipú, pero son procesos que va a llevar al Paraguay. Va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo, pero sí la situación coyuntural hace que se vuelva estratégico para el país. ¿Qué se necesita para convertir en realidad este tema del sistema de regadío artificial, Héctor? 4 cosas. Romper los prejuicios con respecto al uso del agua, que porque se usa el agua y sequía es una cosa muy instalada y es una falsa premisa. Si se usa racionalmente en la época que sobra, se almacena y después se riega, no tiene, y para el uso cuando llega a un nivel mínimo. Eso en cualquier parte del mundo. Israel, a veces trabajamos todos juntos en una región. Y eso está llevando a avances importantes. Y es hoy de la comunidad Che de Puerto Barra, cerca de Naranjal, Alto Paraná. 230 hectáreas ellos tienen mecanizadas de las 850 que es la comunidad. Me mandaron la foto del maíz afriña. Está muy lindo y están todos muy contentos después del fracaso de la campaña de soja. Es decir, la expectativa, el ánimo cambió a partir de que empezó a llover en marzo y los cultivos tomaron otro rumbo que apunta a una buena producción. Gerardo, y desde el punto de vista del crédito, esos pequeños productores, porque, a ver, hay dos problemas de base, ¿no? Uno es la informalidad, porque en Interdan han repartido tierra, pero no hay título. O sea, esto no está registrado, no es un propietario que tiene su título de propiedad. Entonces, normalmente no accede tampoco al crédito formal. ¿Cómo ven ustedes esa evolución? Luis, con el advenimiento de la nueva Carta Orgánica del Banco de Fomento en el año 2017, justamente nosotros hemos dado nacimiento a la gerencia de banca social. Porque nosotros la asistencia a estos sectores de microproductores, obviamente la enfocamos desde el rostro de una banca social. Por eso es que nosotros hemos lanzado líneas especiales, como por ejemplo la línea de asistencia a mujeres emprendedoras, que le llamamos Cuñaca Tupurí, y también una línea para pequeños productores agrícolas que cuentan, digamos, con deficiencias para acceder a líneas de crédito tradicionales, ¿sí? Esa línea se llama Ñande Xococuepehuana. Obviamente, por estas características del sector, las condiciones, las exigencias documentales respecto a las líneas tradicionales son más laxas, ¿verdad? Siempre respetando las normas de evaluación y gestión de riesgo que la normativa legal bancaria nos exige, porque desde el punto de vista legal el Banco Fomento es un banco más para la legislación. Pero nosotros abordamos la asistencia a estos sectores desde digamos,
desde la, digamos, temática de banca social. Y tenemos estas líneas disponibles que plantean condiciones mínimas de acceso al crédito. Y también no solamente estamos poniendo a disposición estas líneas porque vemos que la asistencia crediticia es solamente una pata del problema, ¿verdad? Estamos tratando de establecer también alianzas estratégicas con otras instituciones que tratan de apoyar, digamos, el surgimiento o que la situación económica y productiva de estos productores mejore. Entonces, establecemos alianzas estratégicas con cooperativas, instituciones específicas que abordan, por ejemplo, el aspecto de la asistencia técnica, la educación, para que el componente crediticio, digamos, se asocie, se complemente con esas otras actividades que son muy importantes, porque facilitar crédito a personas que no manejan mucho conocimiento cómo utilizar las mejores tecnologías para producir es insuficiente. Claro, endeudarle y garantizar, digamos, el fracaso. Ahí viene el efecto bisagra que hacen las cooperativas y los silos nacionales, que son los que... yo tuve en Yacecañía un silo que trabaja con 300 pequeños productores. A lo mejor de esos 300 ninguno califica para que el banco la atienda, pero el banco le atiende al silo y el silo la atiende ahí. Hay un mecanismo de complementación en la realidad y eso funciona bien. Está faltando en la parte oficial que la politiquería deje de incidir tanto y le dejen trabajar mejor al Ministerio de Agricultura, porque si nosotros hicimos una evaluación de 15 años, del 1992 al 2007, en cooperación internacional para el campo, vino 4.500 millones de dólares. Tomamos desde el 2002 al 2017, el famoso rubro 800 que se pone en el presupuesto general. Y son 8.200 millones de dólares que se repartió en forma de regalo. Y el regalo poca gente valora. Y hasta el que no va a usar se pone en la fila. Nosotros planteamos que se cree un fondo rotativo con un interés bajo, ahí darle el apoyo y que puedan acceder a ese fondo a través de crédito agrícola, Banco Fomento, en una línea bien diseñada. Inclusive están pidiendo, el ministro sabe, el que ya está más avanzado en el proceso de tecnificación, que hasta ahora alquila de su vecino la máquina, quiere comprar su máquina, quiere ya tener su herramienta y no hay una línea de crédito diseñada en esa línea para ese segmento de agricultores. Y necesitamos eso, sentarnos a discutir y ver. Nadie es dueño de la verdad. Vamos a tener que evaluar el resultado, ajustar si hace falta y ir avanzando. Pero no le podemos negar a la gente la posibilidad de avanzar en conocimiento, en tecnología y en capacitación. ¿Qué falta para acelerar eso, ministro? Si hay... Yo primero creo que se tiene que mostrar, ¿verdad? Porque el debate es sobre presunciones. Nosotros tenemos un debate muy ideologizado y cargado de prejuicios, ¿verdad? Los hechos son los hechos. Si nosotros tenemos a alguien que tiene 6 hectáreas y es rentable, dejó la pobreza, además pasó a ser clase media cómoda, por decirlo así, tenemos que ver qué le funcionó y replicar eso de ser posible, ¿verdad? No hay mucho secreto tampoco. Sí, los modelos no son únicos, varían de región a región, pero hay modelos exitosos en cada región. Tacuatí era una región bastante compleja, pero con la mecanización, con el cultivo de granos que están haciendo en eso ahora, cambió ahí tenemos muchos antes asentamientos muy conflictivos que ahora son productores, nuestro nivel de diálogo cambió con ellos. Tienen ya acceso de esas varias maneras que se han mencionado al crédito y tenemos que ir difundiendo estos ejemplos. Y los cambios vienen los productores que realmente están entrando, ya están pidiendo esto, fortalecer nuestro sistema de crédito agrícola, ver el sistema de que puedan tener acceso a esa tecnología que necesitan para producir más cómodamente.
Y nosotros estamos cambiando dentro del ministerio también cómo vamos a ir distribuyendo esos apoyos. Los recursos externos que tenemos en este momento están todos vinculados a cadenas de valor. Estamos buscando aliados estratégicos, tenemos acuerdos con FECOPROD, con las cooperativas de producción, de manera de ir articulando con ellos y que este dinero que se tiene disponible para el sector sea mejor utilizado. Tenemos algunas iniciativas de fideicomisar recursos, para ello utilizamos también el Banco Nacional de Fomento, pero son ejemplos que tenemos que ir entendiendo, cambiando esa mentalidad mismo y dejar de ver al Ministerio de Agricultura como un gran supermercado, sino como una institución que realmente vaya brindando el apoyo y sobre todo cambiar nuestro nivel de clientela. El Ministerio de Agricultura también ha venido asistiendo, casi convirtiéndose en un ministerio social. Nosotros tenemos que enfocarnos más a nuestro sector productivo. Estamos trabajando, si Dios quiere, en unos meses lanzamos ya el Censo Nacional. Vamos a tener una descripción bien clara de lo que de cuántos productores realmente hay. Y en base a eso ir diseñando las políticas adecuadas, y aquellos que no califican, que son campesinos, pero que por su situación deben ir ser clientes de otras instituciones, ¿verdad? Para eso el Estado tiene el MDS y otras instituciones para asistir a eso, pero tenemos que definir bien quién es potencial productor, cliente del Ministerio de Agricultura, beneficiario de los programas que tenemos que dar, y quién es para el otro, y que cada uno vaya. Son migraciones que hay que hacerlas gradualmente, se está haciendo, y esperamos tener los avances necesarios para que estas distorsiones también se vayan reduciendo cada vez más. Yo me pregunto, si el negocio es rentable, porque el negocio es rentable, obviamente, o sea, tenemos buena tierra, hay agua, tenemos recursos hídricos suficientes, y hay mercado, porque hay mercado para los alimentos, y vamos a seguir teniendo mercado, ¿verdad? ¿Por qué no podemos resolver el problema de... Yo no sé, por ejemplo, cuántos campesinos sin tierra hay. No sé si hay un censo de cuántos realmente hay. ¿Cuántos de ellos son agricultores? Porque vivir en el campo no quiere decir que vaya a ser necesariamente agricultor, ¿verdad? O sea, a mí me pueden regalar 20 hectáreas y no voy a saber qué hacer con ella, ¿verdad? No es mi rubro. ¿Por qué no podemos empezar a resolver eso? Porque el problema es político, no es técnico. Acá hay mucha manipulación política y gente que hace campaña buscando votos en el conflicto y no en la solución de los problemas. Así de sencillo lo digo. Acá hay supuestos líderes campesinos que siembran carpas acá en la calle de Asunción y cosechan efectivo en la plaza del Congreso. Mientras que el verdadero campesino está trabajando en su chacra y con mucha dificultad está siendo apoyado, ya sea por el sector privado o el sector público, porque la politiquería desvía los recursos a otros fines que no son atender la real. Porque el que está trabajando no va a venir acá a manifestarse a Asunción. Tengo que hacer la pausa, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar enseguida. Brevísima pausa, ya volvemos. Este es un poco uno de los temas de los conflictos sociales, ¿verdad? Más importante, que yo siempre insisto. Básicamente es un problema económico. O sea, lo que tenemos es gente que necesita renta. Puede que haya un sector que aproveche esa situación y que les prometa una renta que no es precisamente por el lado de la producción. O sea, el subsidio, el regalo de determinado, no sé, cantidad de dinero para comprar cosas. Pero si hay modelos de éxito, ¿cómo no se replica eso? O sea, algo que pasa en la ciudad es que alguien monta un carrito de pancho en una esquina, es exitoso, gana plata, y mucha otra gente termina haciendo lo mismo porque ve quién gana plata. ¿Por qué no pasa eso en el campo? Pasa. No se percibe porque los que hacen barullo muestran el lado complicado y conflictivo. Pero si no pasaba eso, ¿cómo explicar que hay como 40.000 fincas ya dedicadas a la agricultura tecnificada y insertas en cadenas de valor, ya sea leche, balanceado, carne, pollo, producción de huevos? Hay cadenas de valor funcionando. No se percibe acá, porque la discusión acá es una discusión sesgada, llena de prejuicios,
que se basa en diagnóstico de hace 40 años. Entonces, vos le preguntás a muchos tomadores de decisión, creen que el campesino es todavía productor algodonero, y algodón no hay ni 5.000 hectáreas en la región oriental y las otras 5.000 están en el Chaco. Ese productor algodonero de Caguazú, de Itapúa, y migró a la producción de grano o migró a la producción de leche también dentro, no es rubrismo, es uso integral de los recursos. Ese es el criterio, y producir lo que va a poder vender en tu región, tenés que tener las cabezas de serie de cada cadena donde vos podías comercializar. Entonces es mucho más simple. Y está ocurriendo. Campo Nuevo, un polo de eso, entre Lactolanda y Fortuna. ¿Cuántos clientes pequeños productores tienen? Muchísimos. Entonces, los mismos son productores frutihortícolas también en Caguazú, un polo fuerte. Pero eso no se ve. Se ve solamente el guarará acá en las plazas. Y allá la gente que está trabajando no se le presta la debida importancia.